Hola a todos, espero que estén súper bien. En esta cuarta clase de abril vamos a hablar particularmente de la técnica de mano derecha o la técnica del arco. ¿Por qué es importante hablar de la técnica de la mano derecha o la técnica del arco? Principalmente porque lo que tenemos que lograr con la mano derecha es un vocabulario del arco. ¿Qué significa esto? Al igual que la voz, la mano derecha también puede tener un vocabulario que tenga que ver con distintos elementos de la música. Por ejemplo, las dinámicas. Las dinámicas se obtienen a través de distintas formas de usar la mano derecha. La articulación, así como en la voz, las consonantes y las vocales, dan ese carácter que tiene que ver con el ataque de las notas, el largo y el largo principalmente de las notas, que le da esos atributos a la melodía, ¿sí? Muy parecidos al habla humana, ¿ya? Y eso le da una variedad al discurso. Entonces vamos a hablar de eso un poco, pero primero vamos a hablar de las tomas del arco. Entonces tenemos el arco alemán, el arco francés, como el del violín, el cello y la viola, tiene una nuez más pequeña, que es más o menos la mitad de esto, ¿cierto? Mucho más corta, y de aquí salen las crines hacia el final, ¿cierto? El arco francés se toma por encima, ¿ya? Donde principalmente está el trabajo de este dedo, el índice y el meñique, para hacer peso y hacer contrapeso en las distintas partes de cuando del arco o del punto de contacto del arco con la cuerda. Si yo estoy por aquí, ¿no es cierto?, con la cuerda, me va a servir este dedo para hacer presión, y si estoy aquí, este para hacer contrapeso del arco. Ahora, el arco alemán se toma por debajo, ¿ok? Y aquí el pulgar queda por encima y queda haciendo el trabajo de los dos dedos anteriores que mencioné. Entonces aquí el pulgar, si se fijan, si yo estoy en este punto donde tengo que hacer contrapeso, no hay problema, el pulgar lo puedo hacer igual. Y si estoy en este punto, también puedo hacer peso. Quizá el peso está más alojado aquí que aquí, por tanto puede ser eso un punto positivo para el arco francés, ¿vale? Pero principalmente el pulgar aquí se encarga de hacer presión. La presión va a ser muy importante para cómo ataco la nota, cómo la mantengo y cómo la suelto. Es muy importante. Ahora, el dedo de abajo, el dedo meñique, va a servir también para sostener el arco, pero como el arco se sostiene de esta manera y no de esta, ¿cierto? El meñique puede incluso ser innecesario en algunos tipos de toma, algunos golpes de arco. Los que sí son necesarios son estos tres de acá, que independiente de la forma que se ocupe, porque hay distintas tomas de arco o agarras del arco, dependiendo las distintas ciudades en las que estos se desarrollaron, ¿no es cierto? Sobre todo ciudades alemanas, tienen distintas tomas de arco, y también tienen que ver con las distintas formas de los arcos. En las distintas tomas de arco, muchas veces el dedo índice puede ir más como lápiz, ¿no es cierto?, más cruzado, puede ir simplemente aquí, más atrás o más adelante. Bien, lo importante de esto, también como estos dos dedos de acá, que normalmente van casi en descanso, ¿no es cierto?, a veces se adelantará uno un poco, ¿no es cierto?, pero hay distintas variedades. Lo importante de esto es que uno pueda mantener el arco con la punta a la misma altura que el resto del arco, o sea, que sea perpendicular, horizontal con respecto al contrabajo. Por eso necesitamos estos dedos para siempre estar subiendo la punta. Si yo estoy tocando, por ejemplo, que estoy haciendo un arco largo, por ejemplo, en este punto tengo que mantener la misma horizontalidad del arco. Por tanto, es muy importante estos dedos para mantener ese ángulo. Si yo no hago eso, el arco se baja, la punta se baja y cambia el punto de contacto. Por tanto, el sonido no es igual de consistente. Bien, esa es la principal utilidad
de, de esta forma, ¿no? Entonces, ahora, tenemos la forma de tomar el arco. Vamos a trabajar un poco el peso, pero también el peso del pulgar, o la forma en que nosotros presionamos el pulgar para lograr distintas cosas. Se voy a mostrar de nuevo abajo. Más arriba, ahí. Bien, entonces nosotros tenemos el pulgar, ¿no? Y el pulgar nos puede servir, por ejemplo, si quiero hacer un crescendo, pero sin cambiar la velocidad del arco, puedo presionar levemente para hacer ese crescendo. Ahora, normalmente el crescendo se logra con velocidad. ¿Cierto? Pero también lo puedo usar o puedo apoyar con el pulgar. También cuando tengo arcos saltarines, ¿no es cierto? Como el spiccato, por ejemplo. El pulgar es muy necesario para poder rebotar como una pelota de básquetbol el arco. Porque es muy importante que nosotros podamos rebotar a tiempo el arco, y para eso es muy necesario este pulgar, ¿no? Y como han visto, siempre es necesario el uso de estos 3 dedos para poder mantener el arco en posición. Ahora, con respecto al ataque, vamos a hablar de un poco de los elementos del sonido que son importantes aquí para hacer música. El ataque, por ejemplo, nosotros lo podemos usar, solo podemos entender como un ataque directo, que en este caso necesita velocidad y presión para morder la cuerda. Entonces sería un ataque directo, y un ataque menos directo sería casi como desde la nada y creciendo. Si yo quiero hacer un ataque indirecto o poco directo, como quieran llamarlo, pero con el pulgar presionado, no me va a resultar. Por tanto, tengo que soltar el pulgar y poder agregarle peso después. Lo mismo pasa con la salida de una nota. Si yo tengo una nota aquí, tengo distintas formas de salir de esa nota. Una es también más directa, y otra es más delicada, se podría decir. ¿Okay? Y esta forma más delicada la logro soltando el peso de la mano o soltando el peso del pulgar. Si yo mantengo el peso directo y detengo el arco, el sonido va a ser constante, va a ser el mismo, y la salida va a ser directa. Si suelto, aunque detenga el arco igual de abrupto que en el otro ejemplo, voy a poder lograr un sonido o una salida del sonido más delicada en este caso. Entonces, para eso son un par de cosas que podemos usar del pulgar. En resumen, para rebotar, ¿cierto? Para los distintos tipos de ataque. Y esto, si yo los mezclo, puedo ir logrando distintos tipos de elementos musicales, ¿ya? Como ejemplo, puedo tocar un trocito sin ningún cambio, como lo haría alguien que no está manejando elementos de la mano derecha, ¿sí? O iría más o menos así. Y eso nos da demasiadas alternativas. ¿Qué necesitamos nosotros? Poder, mediante el peso, ir a hacer pequeñas inflexiones, pequeños detalles en la música para poder lograr algo un poco más cercano a la voz humana.
Entonces, con pequeños elementos del manejo de la mano derecha, puedo tener más vocabulario del arco. Bien, esto es un proceso que es largo, yo quiero hacer solamente aquí una introducción, pero la idea es que salgamos de tocar siempre de una sola forma con respecto a la mano derecha. Hay muchas cosas que se pueden hacer respecto a tanto la muñeca como el uso del brazo, la velocidad, el peso y los distintos dedos que pueden aportar muchas cosas distintas al tocar. Eso. Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien.